Bienvenidos a una edición más de Reinventando la Profesión, programa producido por la Barra Mexicana Colegio de Abogados. Abogados. Entre abogados te veas, dice la maldición gitana. Lo peor que te puede pasar es llegar a los tribunales, que un juez, que un magistrado, que un ministro, que la corte, que la primera instancia, que la segunda instancia, y pleitos que llevan años y años y años y no se resuelve nada. Justamente por esa justicia farragosa, complicada, técnica hasta el extremo, se empezó a responder en el ámbito jurídico y no jurídico con mecanismos alternativos para la solución de controversias. Concretamente, aunque no es el único, con la mediación. Si yo tengo un problema con mi socio, con mi amigo, con mi padre, con mis hermanos, ¿para qué voy a un juicio farragoso que me va a llevar mucho más tiempo? ¿Por qué no puedo mediar? Y para eso se han ido creando instancias de las que hoy hablaremos. Estas instancias se están complicando también, y son los peligros que acechan, y también platicaremos de ello. Para ello he invitado a Rafael Niembro, que es el titular del Centro de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias del Poder Judicial de la Federación. Rafael, muchas gracias por estar aquí. Gracias, Gerardo, por la invitación. Y también he invitado a Sergio Valls, que es el titular del Centro de Mecanismos y de Mediación del Estado de México. Pero además tú encabezas, Sergio, y qué bueno que estás aquí, gracias por acompañarnos, tú encabezas un centro nacional con esta misma materia. Gracias, Gerardo, es un placer estar con ustedes y especialmente con dos grandes amigos, Rafa, Gerardo, y entusiasmado por hablar con la abogacía de este país. Si yo tengo un problema, yo quisiera no tener que ir con abogados. Pero si yo tengo un problema porque no me pongo de acuerdo con la herencia que nos dejó mi madre, con mis hermanos, ¿debo ir a un juez civil o debo ir a un mediador? Empieza, Sergio. Definitivamente tenemos que establecer el grado de conflicto. Lo que nos ha faltado en este país es eso, diagnosticar el conflicto. ¿Qué tipo de padecimiento tienes? Y entonces el tipo de especialista que necesitas. La falta de diagnóstico nos ha ocasionado que cualquier padecimiento vayamos con un neurocirujano, cuando a lo mejor lo que necesitábamos por un dolor de cabeza era una aspirina. Y no, eso es un juzgador, un neurocirujano, una persona altamente capacitada, tecnificada para resolver los problemas más complejos. Cuando los problemas no lo ameritan, cuando las familias no merecen involucrarse en esas tuberías procesales tan desgastantes, vale la pena ir con una mediadora, con un mediador, a gestionar, a resolver, a disolver, si es posible. ¿Y eso cómo se resuelve? Yo tengo un dolor de cabeza, yo no sé si es un tumor en el cerebro o es simplemente un mareo. Y eso es importante desde acá, desde la Barra Mexicana, hablar con la abogacía, porque somos los primeros respondientes ante este tipo de conflictos y es ahí en donde debemos de ser hábiles, talentosos para hacer el diagnóstico y entonces sí, decirle a nuestro cliente, a ver, tu problema se resuelve con este medicamento, con un mediador, o no, tu problema se resuelve con un psiquiatra, o no, tu problema necesita un alto técnica jurídica, vamos con un juzgador mercantil, civil, de lo que se trata. ¿Cómo se ve esto, Rafa, desde el ámbito federal? Bueno, como se mencionó, hay esta nueva ley de mecanismos alternativos que salió en enero de este año y entre las disposiciones que genera es este Consejo Nacional integrado por los 32 tribunales del país, más esta creación de un nuevo centro dependiente del Poder Judicial Federal, que es el que me toca encabezar, que estamos en construcción del mismo. Entonces ahí creemos que también hay otro espacio para otro tipo de casos. El movimiento y el comportamiento de los asuntos que se ven en la materia local dista o se mueve diferente a lo que vemos en los asuntos federales. Igual como menciona Sergio, creo que es importante hablarle a la abogacía y tiene que ver mucho con el nombre de tu programa, es decir, estos abogados que van a entrar a estos nuevos procesos, que no es necesariamente litigio, que no requiere a lo mejor toda esa parte de especialización, de conocimiento técnico, jurídico. Y yo pienso, y hablo de rescatar un poco también el origen de la profesión, porque como abogados, ¿en qué momento algunos se desviaron en pensar que el problema había que prolongarlo, hacerlo más grande y que durara el mayor tiempo posible? Cuando la esencia y el origen de la abogacía era ayudarle a los clientes a resolver de la mejor manera.
y algunos de los casos lo que necesitan es sentarse a platicar. Pero platicar con una persona preparada, que esté certificada, que tenga los conocimientos, que facilite un proceso de encuentro, de diálogo, y en eso los números son muy alentadores. En más de 25 años que tiene la mediación en México, tenemos arriba del 85% de asuntos que entran en la mediación y llegan a un convenio. Y más importante, se cumple. Porque parece que luego hablamos mucho del tema de la cosa juzgada, que el acuerdo de mediación se debe ejecutar, pero la verdad es que el mejor convenio no es el que se ejecuta, es el que se cumple. Y cuando se trabaja bien y con un buen mediador profesional, público o privado, ni el 5% llegan a solicitar la ejecución forzosa. No son los mediadores, no digamos enemigos, pero sí adversarios de los abogados. Pues yo sí soy abogado y yo, nosotros, los familiares, pues yo no quiero que lo vayan a mediar. Me decía a mí algún abogado, pues eso de los mediadores es una farsa. Dicen que más vale un mal arreglo que un buen pleito. Yo siempre lo diré, vale más un buen pleito que un mal arreglo. Aquí da pleito, hay que ganar, hay que dejar las cosas claras. Bueno, él vivía de eso, este abogado. Pues pregunto, Sergio, ¿no son adversarios, mediadores y litigantes? Es que es una mala fama que hemos creado un poco por falta de talento de los propios mediadores. No hemos sido capaces de involucrar al gremio de los abogados al maravilloso mundo de la mediación. Es que son trabajos distintos, ¿no? Nunca los vas a involucrar. Es que, fíjate yo cobro por primera instancia, segunda instancia y amparo. Lo que diga el juez, bueno, eso ya no depende de mí. Yo no sé que van a mediar, ¿cómo que van a mediar? Hace unas semanas tuviste acá como invitado a Miguel Carbonell y platicaban un poco de esto y decían es que lastimosamente los abogados nos estamos dedicando no solamente a prolongar, sino a administrar conflictos, a irles dando vueltas y no. Tan es así que la nueva Ley General de Mecanismos Alternativos que mencionaba Rafa trae ya la figura novedosa, exitosísima en España y en Argentina, de la persona abogada colaborativa, del negociador colaborativo. Y es sí darle un giro a la concepción confrontativa de los abogados, a eso que nos ha hecho tan famosos. ¿Quién es el mejor abogado? Ah, el más perro, el más duro, el más gritón. No. Ahora el mejor abogado debe de cambiar a ser el que me soluciona, el que es capaz de entenderme, de ponerse en mi posición y desde ahí lograr el acuerdo. Menos armas para ir a pelear y más herramientas para construir acuerdos. ¿Son adversarios naturales los abogados y los mediadores? No, yo creo que hay que cambiar esa concepción. Entendemos esta matemática ligera que se hace de, oye, espérame, ¿cómo que me estás diciendo que te vas a llevar este asunto a la mediación? Y no sé, en 2, 3 sentaditas a tomar café van a arreglar cuando a mí me lleva a llegar a la cosa juzgada, a la sentencia, pues no sé, 1 año y medio, 2 años, etcétera. Y yo voy a cobrar. Entonces parece que hay una afectación directa, inmediata en el ingreso del abogado. Yo creo que están haciendo una matemática equivocada esas personas, porque lo que va a ocurrir y está pasando es que ese abogado va a resolver más rápido. A lo mejor va a cobrar un poco menos en ese asunto, pero se va a desocupar para tener más casos y cobrar más. Hoy los abogados también tienen un alto factor de riesgo en su actividad, porque están haciendo una apuesta, se están volviendo hasta inversionistas o hasta socios de sus clientes y empiezan a correr el riesgo, es decir, de cuánto va a durar, de quién va a ganar. Y pienso que ante ciertas incertidumbres que se están dando hoy en el país, la gente puede voltear a un lugar donde dice, yo aquí recobro el control, allá no sé qué va a pasar, ni quién va a llegar y bajo qué criterios me va a juzgar, pero aquí yo puedo recobrar esta posibilidad de dialogar con el otro, con un abogado preparado. Por eso el tema de los abogados colaborativos y el derecho colaborativo, que aquí la barra ya ha estado trabajando, aquí tuvieron un curso con la Carlos III de España, con personas de Estados Unidos, sobre temas de derecho colaborativo, de este otro perfil. O sea, el abogado no está cerrado a un único perfil de solo conocer el camino al Coliseo y ser el gladiador de esa arena. Esa es una actividad que va a continuar, pero va a ir modificándose y abriéndose, sobre todo con las nuevas generaciones de abogados que ya están preparándose en las universidades, que ya tienen concursos de mediación, que llevan clases en esta materia y que ya se están certificando como tales. Una pregunta, Rafa, y ahora te la haré también a ti, Sergio. Lo había planteado al principio.
no estamos sofisticando demasiado la mediación, no estamos reglamentando y sobre-reglamentando, porque vamos a incurrir en lo mismo que se detesta de estos litigantes farragosos, caros y largos. Hijo, ya no sé qué es más largo, si la mediación o un juicio ordinario. Y siento que los abogados están metiendo mucha mano para hacerlo más y más y más complicado. ¿O estoy equivocado? No, coincido totalmente. Hay una tendencia que se ha venido dando en los últimos años en los estados y también en las legislaciones federales de esta sobreregulación, porque hay mucha ignorancia en el tema. Solo hay 1,600 mediadores certificados en México. 600 están distribuidos en los tribunales y hay como 1,000 en algunos de los 14 estados. Y no todos son abogados. Y no todos son abogados. Pero de los que no conocen y llegan a este mundo, entonces no tenemos claridad de la heterocomposición a la autocomposición. Y hay esta idea de quererle buscar la cuadratura al círculo de estos órganos de control, de esta idea de ir como sobreregulando o creando una serie de requisitos para callar los miedos que nacen de la ignorancia y el desconocimiento de la materia. La ley nacional, la ley general, las reuniones de todos los titulares de los centros a nivel nacional, las disputas entre ellos. ¿No estamos sobreregulando, Sergio? Yo considero que no. ¿Por qué? Porque sí merece toda una estructura que le dé potencia, fortaleza, que brinde la seguridad jurídica que tanto se quejan que padece la mediación. Pero para eso, que para eso ya están los abogados. Para eso están los jueces, para eso están los magistrados. Pero yo quiero que mi convenio tenga la misma potencia jurídica que cualquier sentencia. Entonces, debo de dotarla también de un corpus, de un marco que se la brinde. Que yo tenga la certeza de que una persona mediadora certificada no es una persona que es buena para tomar el té, para charlar, para platicar, para convencerte. No, es un profesional dotado de sistema, de método, de conocimientos y que él me va a brindar la certeza que yo necesito para mis Tengo la impresión de que estos son los abogados, los jueces, el litigio, y estos son los mediadores y cada vez se regulan más y más y más y más y más y más hasta llegar aquí. Y alguien va a decir, señores, fusionamos todo esto. ¿Ya para qué tenemos dos grupos de abogados y de mediadores? Se hacen lo mismo y funcionan igual. Y además estos son más profesionales que estos. Entonces vamos a fusionarlos. ¿Es un peligro o no? ¿O estoy diciendo un disparate? Pues yo creo que no es un disparate porque es la visión que hay, pero yo no pongo así. Yo veo acá a los abogados y a los jueces y acá a los mediadores. Entonces, no es que estén acá, es que están acá y lo que tenemos que hacer es emparejarlos, ¿no? Y que todos entendamos que tienen la misma potencia los resultados, los productos que emanan de ambos sistemas, ya sea la judicial formal o la mediación, la conciliación, tienen la misma potencia. Vamos hacia allá. Es un proceso que no es fácil, ¿no? Y que tenemos que concientizarnos desde el gremio de abogados, pero también las escuelas, universidades, facultades, formar a estas nuevas personas con estas herramientas, estas capacidades, estas habilidades, estas destrezas de las que los abogados carecemos. Y la abogacía colaborativa se incorpora justamente en la ley general, como bien dice Rafael, por el gremio de abogados y en especial la barra mexicana, es la que impulsa en el grupo revisor del que forme parte. En el ámbito local me queda muy claro lo que es la mediación. Todos tenemos asuntos civiles, familiares, laborales. Pero en el ámbito federal, ¿cuáles son los casos que más exigen o que más recurren a la mediación? Yo creo que, como lo mencioné hace rato, es diferente el comportamiento y los casos y las cuantías y las materias. Principalmente vamos a estar viendo asuntos del orden mercantil, primeramente. Hay un pequeño espacio también, creo yo, para la materia civil. Y creo yo también en materia de amparo hay un espacio ahí en momento para la ejecución, donde de repente las partes, ¿cuántos abogados en momentos de ejecución se reúnen para ponerse de acuerdo? Porque están hablando de algo que se resolvió, de algo que se originó hace 3 o 5 años o más y que la realidad se han cambiado y que eventualmente no para incumplir, pero cómo hacer el cumplimiento. La mediación no viene a cambiar una resolución judicial, pero incluso puede ayudar en momento de ejecución. Incluso me atrevería a decir que podría haber un espacio, por supuesto, en materia laboral, que ahora, como ya se está haciendo en los estados, se puede hacer también en los juicios laborales federales, pero en la materia penal, que pareciera ser que no hay posibilidad a nivel federal,
tenemos que recordar que el origen de algunos de esos casos fueron asuntos comerciales, fueron asuntos civiles o familiares. O sea, ¿qué pasaría si regresáramos al origen del conflicto y si resolviéramos la raíz? Porque pareciera ser que algunos abogados todo lo quieren resolver por la materia penal, todo lo queremos convertir y hacer la presión para si es un asunto de una empresa, vámonos por el fraude. Si es un asunto familiar, vamos a meterlo a la cárcel por incumplimiento de no sé qué cosa. Y yo creo que esa es una distorsión del derecho y de cierta práctica también de algunos, de querer utilizar como llave de presión el derecho penal de un asunto que en su origen era civil, familiar o mercantil. Refiérenos un caso, sin dar nombres desde luego, refiérenos un caso muy emblemático que te haya tocado desde que eres el titular del Centro de Mediación en el Poder Judicial de la Federación. Bueno, este centro está en construcción, todavía no está en operación tomando casos, pero te puedo responder, hay un famoso video en redes de el notario de la Ciudad de México, Tom Pérez Fernández del Castillo, que sale con un altero como este tamaño de un expediente en materia sucesoria y que tenía 2 generaciones o más peleándose, ¿no? Digo, palabras más, palabras menos, lo podrán consultar en YouTube, y pues que se terminaron casi matando entre ellos. Al final de cuentas, en un trabajo de mediación con un mediador profesional, resuelven en 3 o 4 meses de sesiones un asunto que tenía 25 años o más. Y ahí él muestra en el video el altero de papeles y cómo se pudo resolver algo que parecía que no tenía fin y que era hasta heredado. Es un caso local. Sí, es un asunto aquí en la Ciudad de México. ¿Y un asunto federal así notable? Asuntos federales notables, pues ha habido asuntos de empresas. Yo creo que también puedo decir de asuntos que no se manejaron bien. Todos recordamos el asunto del Canal 40, ¿no? Y que tenía previsto un mecanismo alternativo que era el arbitraje. Este no se resolvió bien porque se le olvidó al árbitro mencionar que había sido abogado de una de las partes. Entonces también está el otro lado de la moneda. O sea, no todo es solamente si se llevó a la justicia local o federal, pero como dijo muy bien Sergio, con una persona preparada, y aquí es un tema de ética, o sea, que no debe de haber conflicto de intereses, debe ser un tercero neutral, debe ser un tercero que se mantenga imparcial, más allá de la materia y más allá si es un asunto civil o federal, la mediación es la misma al final de cuentas, la metodología y lo profesional y lo que debe de hacer en herramientas, habilidades y competencias de un mediador no es diferente en el ámbito federal que en el ámbito local. ¿Cuáles son los casos, Sergio, que más ves, los casos del diario? Por mucho de materia familiar, por mucho, 70% de los asuntos. 70%. No solamente en este centro de mediación, sino yo me atrevería a decir en todos los del país, tienen que ver con temas de familia, específicamente pensiones alimenticias, régimen de convivencia, guardia y custodia. Es ahí los grandes temas que involucran a tantas familias de este país y que no son 2 los que están en pleito. Por eso es tan importante la visión de justicia restaurativa que trae la nueva ley, porque incorpora sobre todo a los menores, a las niñas y a los niños que al final son los más perjudicados, a veces con daños irreversibles. Pero también se involucra a la suegra, al suegro y estas herramientas que nos da la nueva ley general en temas de justicia restaurativa y también el reconocimiento de la justicia terapéutica, que no es otra cosa que lo que tú hablas en una de tus obras, la de Leyes, Hormonas y Neuronas, en donde se dice, oye, hay tantos aspectos que involucran las emociones, las conductas, lo que está atrás, que tenemos que hacer la gestión de conflicto distinta, porque leyes basadas en argumentos lógico-jurídicos no son suficientes para arreglar un sistema, un conflicto derivado de una emoción, de un resentimiento. Soy un deudor moroso, no he pagado mi pensión alimenticia a mis 5 hijos. Acudo contigo, con mi expareja, y acuerdo que voy a pagar puntualmente. Durante los 3 primeros meses pago puntualmente. A partir del 4 dejo de pagar. Oye, pero había firmado un contrato de mediación. ¿Qué sigue? Es la maravilla, que hice una pregunta de lo más común en las juntas informativas que tenemos en el Estado de México, en donde es obligatorio en todas las controversias del índole familiar, que tú conoces bien el Estado de México. Tenemos más de 120,000 expedientes abiertos al año, acudir a una junta informativa y es lo que nos preguntan.
¿Qué sigue? Ya, por fin logramos la voluntad de sentarnos en una mesa, de que una mediador estuviera ahí frente a nosotros, guiándonos en este proceso de construcción de acuerdos. Hicimos el convenio, lo firmamos, se registró, pero ya lleva 4 meses sin cumplir. Bueno, vamos al convenio. En el convenio viene también, ahí dentro del convenio, los lineamientos de ejecución. No tengo que ir a demandar ni a iniciar un proceso jurisdiccional nuevo, no. Es mi sentencia. Lo mismo que pasa con una sentencia. Ejecución de sentencia, ejecución de convenio. Ahí en el convenio vienen las garantías, vienen estipulado cuáles son las formas para que me garantizo ese posible incumplimiento, porque es lo hermoso del convenio, que está ahí totalmente bordeado y rodeado todo lo que impacta en el conflicto. Con esta lucidez que habla Sergio y con tanta emoción que lo transmite, bueno, los abogados acabarán desapareciendo si la mediación sigue creciendo o no. No, no es así. Nada más recordando de la pregunta anterior, sí hay un caso, el caso de Mexicana. El caso de Mexicana, una parte de toda la controversia se resolvió por una mediación aquí en la Ciudad de México con un grupo de 3 mediadores muy connotados y profesionales y con experiencia a nivel internacional, porque había sucedido que se habían ya liquidado algunos de los activos de la empresa y había que hacer la repartición de eso entre las partes que están en conflicto. Y acordaron no de resolver toda la conflictiva, que es otra de las maravillas de la mediación, que puede decir, bueno, esta parte sí nos podemos sentar a platicar y esta a lo mejor no, y necesitamos un tercero que venga de fuera, un juez o un árbitro, a que resuelva. Y se sentaron y estuvieron dialogando con las partes, el sindicato, la empresa, etcétera, para cómo se podía resolver esa parte, porque si no, estaba detenido por la totalidad la repartición de eso. Y ese fue un caso muy exitoso, contestando a tu pregunta anterior. Y no, por supuesto que no van a acabar ni van a desaparecer. Al revés, se van a multiplicar las posibilidades de tener más clientes, de resolver más rápido y solo derivar los casos a la justicia que son necesarios. Sergio mencionó que tienen unas juntas informativas obligatorias y yo creo que el camino va a ser por ahí. O sea, lo que va a ocurrir en la justicia en México, como ha pasado en otros países, incluso países civilistas o de sistemas parecidos al nuestro, porque luego se dice que las comparaciones son malas, que estamos copiando modelos de sistemas jurídicos que no tienen que ver con el nuestro, etcétera. Yo creo que lo que pasa es que olvidamos incluso nuestra propia historia. Porque en México, en la Constitución de 1824, en su artículo 155, ya estipulaba la obligación de la conciliación. En este país no había juicios en aquel entonces, solo los que ya habían agotado la posibilidad de estar informados, de querer ir y resolver, y solo un mínimo porcentaje iba y resolvía a los tribunales. Estamos girando a esa dirección. La materia laboral ya es prueba de ello, y hoy en México el 75% de los asuntos laborales se resuelven en esta reunión obligatoria conciliatoria y solo llega un 25% a los tribunales que tienen una segunda instancia conciliatoria, entonces los jueces solo resuelven el 5% del 100% de los asuntos. Si en tus manos, Sergio, en estos últimos 5 minutos que nos quedan, dedícame 2. Si en tus manos estuviera, ¿cómo mejorarías los mecanismos alternativos de solución de controversias en el país? Mira, hay y luego la misma pregunta para ti, Rafa. Hay 4 patas que sostienen cualquier mesa. Si en esta mesa queremos poner el sistema de justicia, 2 son los poderes públicos, legislativo y judicial. Están generando normas, están generando los centros de mediación, están trabajando. Las otras 2 son las que tenemos que fortalecer. Una, la academia. ¿Qué estamos enseñando? ¿Cómo estamos enseñando? ¿Qué abogados y abogadas necesitan las familias, las empresas mexicanas? Esto es lo que tenemos que tener muy claro. Y la tercera, el gremio, los abogados. Tenemos que pensar, ahora que venía en camino acá a Varsovia, estaba buscando caminos y vi recalculando. Creo que es el momento en el que estamos. Debemos de recalcular cómo queremos llegar hacia las direcciones que nos hemos fijado y si estas direcciones siguen siendo vigentes, porque no van a desaparecer los abogados. Lo que tenemos que hacer es transformarnos. Es como que si pensamos que por la inteligencia artificial vamos a desaparecer, no. Van a desaparecer los abogados que no manejen inteligencia artificial. Van a desaparecer los abogados que no entiendan la importancia de dotarnos de herramientas, de facultades, de destrezas y habilidades para resolver conflictos.
Entonces vamos a abrir el abanico y a entender que necesitamos ser algo que tú siempre lo has dicho, multidisciplinarios. El abogado que solo sabe derecho es muy poco abogado. Necesitamos bajarnos del pedestal, ser más humildes y vamos a estudiar psicología y vamos a estudiar biología, neurociencias, que es lo que nos está afectando como sociedad. Si en tus manos estuviera, Rafael, ¿qué harías para mejorar los mecanismos alternativos de solución de Hay controversias? que trabajar mucho en el tema de la educación, como dice Sergio, en la academia, o sea, de la formación de los nuevos abogados con nuevas herramientas. Los que ya están, ya hemos tenido experiencias anteriores, cuando entró el sistema penal acusatorio, los juicios orales, ¿no? De aquel abogado que se tuvo que adaptar de solo saber escribir a estar enfrente de un juez, de una autoridad y poder explayarse. Tuvo que trabajar en desarrollar otras capacidades. Igual va a pasar aquí, por eso no va a pasar que se van a extinguir los abogados, van a tener que aprender otras formas e irse transformando. Y creo que también el futuro de la mediación no está solo en los tribunales, porque eso va a estar acotado a un tema presupuestal que va a llegar a su tope. Y si en México seguimos el camino de un día irnos a un requisito de procedibilidad y que la mediación sea antes de ir a un juicio, pues cada año llegan 2.200.000 juicios. ¿Cuántos mediadores vamos a necesitar para eso? Pues un ejército que se tendrá que construir desde fuera. O sea, la práctica de la mediación privada es donde creo que hay que poner el ojo y el uso de las tecnologías para cortar distancias. Pues Rafael, Sergio, podríamos seguir platicando mucho tiempo de estos temas, pero el tiempo se nos ha agotado. Muchas gracias por acompañarnos, Rafael, Sergio, muchas gracias por estar aquí. Y a usted que nos acompaña, muchas gracias por dedicarnos un poco de su tiempo.